Hola, ¿cómo están? Ya estamos en la parte final del cactus. Entonces yo ya escondí los hilos, todo. El ojito ya lo dejé así nomás porque ya es muy tarde. Entonces ya no me da tiempo para arreglarlo. Pero ustedes sí lo arreglan bonito su ojito. Acá he hecho varias púas o espinas y bueno, tratando de ver cuál sería la mejor. Entonces les voy a indicar cómo he hecho la púa, ¿ok? No lo voy a tejer, solamente les voy a dictar. Vamos a hacer un anillo mágico de 3 puntos bajos, ¿ok? Vamos a hacer en la segunda vuelta 3 puntos bajos, en la tercera vuelta 2 puntos bajos, un aumento, y en la cuarta vuelta 3 puntos bajos y un aumento. Obvio que si ustedes lo quieren más largo, le hacen una vuelta más para que sea más largo. De acuerdo a ustedes, como ustedes lo vean, como ustedes piensan que de repente es más largo o quieren hacer 2 tamaños. Ya es bien trabajoso hacer estas puitas, aunque no parece. He utilizado este hilo delgadito porque la otra lana que le iba a poner es muy grueso y no se podía hacer lo que yo quería hacer. Y que he trabajado con el ganchillo 2. ¿Ok? Entonces ustedes ya le ponen las púas que se necesita en cada parte, viendo su imagen. Yo no lo voy a poner todo porque, como les digo, ya es tarde y hasta que lo cose y todo me voy a demorar más y no voy a poder terminar el cactus. Ya, así que ahora que ya les indiqué cómo hacer las púas, vamos a hacer la flor de acá, la florcita, ¿ok? Vamos a hacer 40 cadenas. La lana con la que yo supuestamente iba a hacer era muy grueso, entonces he buscado mi stock y bueno, le estoy poniendo este color. Ustedes busquen el color que ustedes ven en su imagen, que es la flor, ¿ok? Entonces, inclusive no tengo más delgado. Si tuviera un poquito más delgado que este grosor, que es para ganchillo 4 o 3, si tuviera más delgado, usaría más delgado la lana o hilo, pero no tengo. Así que no quiero que porque no tengo, bueno, lo voy a hacer como sea. Ok, entonces hemos hecho 40 cadenas y vamos a contar 1, 2, 3, 4 y en la quinta vamos a hacer un punto bajo. Igual acá, 1, 2, 3, 4, 5. En la quinta cadena, un punto bajo. Igual, 1, 2, 3, 4, 5. Y en la quinta cadena, un punto bajo. Otra vez, 1, 2, 3, 4, 5 y así. 1, 2, 1, 1, 2, 3. Hay que contar 5 ya. 1, 2, 3. Cada 5 es esto, un punto bajo. 1, 2, 3, 4, 5. Contamos 5 y otra vez 1, 2, 3, 4 y ya al final 5. Ya tenemos los 5. Ok, en total tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 rulitos. Ahora lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a deslizarnos aquí en el medio, así, y vamos a hacer 1, 2, 3 cadenas y acá un punto bajo. Otra vez 2, 3. Total 3. Una cadena y otra vez 1, 2,
3 y 4. Ok, serían 8 contando la cadena. Ahora nos vamos a hacer un punto bajo aquí. Ok, supuestamente esto volteando, este sería el punto bajo, ¿no? Pero nosotros nos vamos a enganchar ¿ven? Aquí, en el punto bajo, pero en la parte de abajo. Bueno, así. Un punto bajo, nos deslizamos y hacemos igual lo mismo. 1, 2, 3. Y 1, 2, 3. Y sería 3 nomás, más la cadena son 4. 1, 2, 3 y 4. Y nos enganchamos ahí, hay como un nudo ahí. Ahí nos enganchamos y nos deslizamos en el hueco. Y otra vez 1, 2, 3. Y otra vez 1, 2, 3. Cadena. Y otra vez 1, 1, 2, 3 y 4. Otra vez punto bajo como en ese nudo que hay ahí. Nos deslizamos y 1, 2, 3 y 1, 2, 3. Cadena. 1, 2, 3, 4. Punto bajo y nos deslizamos y otra vez lo mismo, y así hasta terminar sus huequitos. Bien, ahora para el último huequito igual lo mismo. 1, 2, 3, 2, 3. Cadena. Último. 1, 2, 3 y 4. Y acabamos. Y aquí nos deslizamos. Ok. Y dejamos un poco largo para coser. Bien, así. Ahora, ¿qué vamos a hacer acá? Acá vamos a doblar así. Está no. Tapita para acá, así. 2. Así. Luego así. Y luego así. Una vuelta ahí a toda la... Y así va a quedar. ¿Ven? Queda un poquito así abultado porque mi hilo es muy grueso. Pero sí. Yo lo he hecho así. Si ustedes piensan que pueden hacer una flor mejor, más bonita, bueno, se los dejo a su gusto. Pero yo la hice así.
Bien. Ya está. Entonces, ahora esta pita es para coserlo. Lo voy a coser a la plantita y eso también lo voy a esconder para coserlo. Lo voy a coser. Entonces, bien, ya cosí la plantita. Ahí está, ¿no? Ahora me faltaría la parte de acá abajo, cerrarlo. Nada más lo que voy a hacer es conseguir el ganchillo mismo y con el mismo color de lana, o si quieren, o de hilo, lo que estén usando, o otro color, vamos a cerrarlo, nada más, ¿ok? Porque he visto que los cactus, o sea, hay que como que tienen piedritas debajo, pero eso no lo voy a hacer. Si ustedes he visto otras imágenes que está así solamente sin piedras y nada, entonces lo voy a agarrar de ahí. Lo que vamos a hacer es ubicar nuestro punto así y vamos a hacer puntos bajos como hicimos en la cabeza, así es, así una cadena, un punto bajo y vamos a hacer puntos bajos por toda la vuelta. Acá tengo lana que me ha sobrado de lo que he cortado, así que lo estoy escondiendo nada más. De ahí lo pueden meter así. Total va a estar cerrado. Ya, entonces vamos a hacer los puntos bajos. Eran 38 filas, entonces tenemos que tener 38 puntos bajos. Bien, ya hicimos las 38 filas. Ahora lo que vamos a hacer es un deslizado y cadena, ¿ok? Punto deslizado y cadena para empezar la segunda fila. Yo ya avancé la segunda fila con 38 puntos bajos otra vez. Entonces, otra vez deslizado y cadena. Entonces, ahora nos tocaría la tercera fila. Ok, la tercera fila. Bien, para la tercera fila vamos a hacer 17 puntos bajos que yo ya empecé y una disminución por 2 veces. Bien, ahora para la cuarta fila hemos hecho deslizado y cadena y vamos a tomar solo el bucle de adentro o de atrás y vamos a hacer 7 puntos bajos y una disminución. Ok, desde aquí vamos a empezar a trabajar con así en espiral, así que hay que tener un marcador o lana, lo que tengan, para no confundirnos ya. Acá hemos hecho, desde aquí empieza la fila, perdón, la vuelta o fila, pero creo que es vuelta ahí. Bien, entonces así, 7 puntos bajos y una disminución por toda la vuelta. En la vuelta estamos en la 1, 2, 3, 4. En la vuelta 5, 6 puntos bajos y una disminución por toda la vuelta. En la vuelta 6, 5 puntos bajos y una disminución. En la vuelta 7, 4 puntos bajos y una disminución. En la vuelta 8, 3 puntos bajos, una disminución. Bien, antes de cerrar o de continuar, les voy a explicar acá que hemos trabajado con espiral. O vamos a trabajar, empezar a trabajar. Entonces, ya hicimos la disminución, entonces nos vamos directo así. Ok. Y ya, y vamos a tomar los dos bucles. Ya no uno solo, sino los dos. Solo quería explicarle eso, ok. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y la disminución. Ok.
acá ya tomamos. Esto es para que esto se meta así, se doble y se pare. Si ustedes, perdón, si ustedes quieren pueden ponerle peso. La verdad creo que no va a necesitar. O sea, le pueden poner piedritas, algo adentro para que se pare, pero creo que no va a necesitar porque se para muy bien. Así como esto no tiene mucho peso, no tiene nada de peso y los bracitos equilibran que se pare. Entonces, ya les dejo a opción. Yo sí no le voy a poner porque creo que sí se va a ver bien así nomás. Bien, entonces, ahora sí vamos a continuar. Voy a continuar haciendo para ya de una vez subir el video. Aunque no voy a tenerlo con todas las púas que hubiera querido, pero es para que ustedes ya tengan el muñequito a la mano. Ya cuando le haga el final del todo ya cambiaré la foto más adelante, cuando ya lo termine. He empezado muy tarde hoy día a tejer, como a las 11 de la noche, entonces ya son como la 1, es tarde. Entonces ya son la 1, entonces 1 de la mañana, entonces ya no me da tiempo de hacer esos detallitos, pero sí se los indico a ustedes para que ustedes sí lo hagan con tranquilidad en su casa. Bueno, voy a seguir. Lo que vamos a hacer es solamente hasta 3 puntos bajos y una disminución y vamos a cerrarlo. Así. Ok. Vamos todo de frente. Lo vamos a cerrar tomando una hebrita. Tomen la hebra, ok, pero solo un bucle, así. Acá también se podría poner un cartón, pero no le voy a poner cartón. Uno puede hacer muchas cosas en el camino. Puedes modificar una cosa, otra cosa. Yo solo les doy una idea de cómo hacer algo, pero no quiere decir que es así. Así que dejen volar su imaginación. Y esas de las bonitas cosas. Y lo jalamos así. Ok. Así. No se vaya a romper. Y ahora ahí queda un poquito. Me queda un poco así, pero no importa. Lo podemos cerrar. Así. Y ya está. Ya lo cerramos. Ustedes rellenen acá. Ojalá se pare. Ya. Lo cerramos nomás. Así. Escondemos el hilo. Y ya. Ahora lo voy a poner bien para ver cómo se ve. Antes de enseñarles la plantita, me faltó hacerle unas bolitas que tiene arriba de la flor. Creo que es el pistilo. Ya. Lo que vamos a hacer es un anillo mágico de 6. Después vamos a hacer 2 puntos bajos y un aumento por toda la vuelta. En la segunda fila un punto bajo en cada punto. Después 2 puntos bajos, una disminución y 2 puntos bajos y una disminución. Cortamos hilo, rellenamos un poquito de relleno y lo vamos a cerrar.
Para esto le voy a poner limpiapipas para que lo sostenga como su tallo. Ustedes le pueden poner, no sé, alambre, lo que quieran, lo que tengan a la mano, lo que crean que se verá bien. Yo le voy a poner esto. Ok. ¿Cómo lo voy a poner? Vamos, lo voy a poner así. Voy a coger los puntos para cerrar. Ok, y antes de cerrarlo le voy a poner esto, porque después ya no se puede meter, entonces así ya no se va a salir tampoco. Ok, entonces solamente me toca cerrar el tejido. Esto debí de haberlo hecho antes de poner la flor y antes de cerrar la cabecita, ya para que sea más fácil ponerlo, porque ahora no es tan fácil ponerlo. Entonces yo ya le puse 2. Entonces lo que vamos a hacer es abrir así en el medio, la que ya han hecho conmigo, discúlpenme. Ok, las que no, bueno, antes de cerrar todo ya lo hacen. Así, ve, así. Y un poquito largo, son 3. Están de diferentes tamaños porque probando he estado haciendo, pero creo que el adecuado es el último, es el que le he dictado. Y entonces esto meterlo por acá. Y si pueden le ponen acá silicona para que selle bien. Bien. Entonces ahora sí ya les voy a mostrar cómo queda nuestra plantita. Bien, así estaría quedando nuestro cactus. Ven, me faltan las púas para que se vea mejor. Pero por la hora yo ya lo voy a dejar así. Ok, esta esferita le he puesto así para que se vea. Se para solito, ¿sí? Sin ningún problema. Ok, entonces espero que les guste cómo se ve. Bueno, siempre pongo todas las plantitas al final, pero le voy a poner solo una. Ahí está. Siempre los pongo a todos juntos, pero ya no puedo ya. Pero ahí con su amigo Banchoy. Bueno, nos vemos en el próximo tutorial. Muchas gracias. Espero que les guste. Y nos vemos en nuestro próximo video. Bye. Buen día.